Muy buenas noches para todos. Les recuerdo, yo soy Ana Patricia Gómez, la instructora de seguimiento de etapa productiva asignada a la ficha. Para el día de hoy vamos a estar realizando nuestra inducción del momento 3, la inducción que corresponde a todas las orientaciones relacionadas con las evidencias que ustedes deben de presentar durante su etapa productiva. Bien, y ustedes lo saben, de acuerdo a lo que me reportó el instructor vocero de su ficha, el compañero John Chaverra, me indicó la semana pasada que a ustedes les adelantaron la finalización de la etapa lectiva, porque realmente en mi programación, el inicio de etapa productiva de la ficha de ustedes estaba agendada para el mes de agosto, para el 16, 17 de agosto, algo así. Ella me puso pues como al tanto de la situación y por eso pues para el día de hoy se agendó la realización de esta última inducción. Yo les recomiendo estar muy atentos. La información que van a recibir hoy es supremamente importante. Quizás algunos de ustedes ya tienen dónde van a realizar, el lugar o la empresa o la institución donde van a realizar las prácticas. De pronto otros todavía no han podido conseguir prácticas. En fin, pueden surgir un sinnúmero de situaciones. Enseguida vamos a hablar de los tiempos con los que ustedes cuentan para, como digamos, como tiempo límite para dar el inicio a la práctica. Les voy a recordar cuándo se cumple la vigencia de la ficha, entre otros. Para darle una mejor organización a nuestro encuentro, yo les voy a brindar primero toda la información, ¿sí? Y luego daremos un espacio para las preguntas e inquietudes, con el fin de que podamos dar cubrimiento a toda la temática de hoy y así poderles dar también el espacio a ustedes. En caso tal de que se cumpla el tiempo proyectado para la charla, y si por algún motivo yo no alcanzo a dar respuesta a todas las inquietudes, bien saben, ya todos conocen, y aquí vuelvo y lo reitero en esta diapositiva, mi correo electrónico, ¿sí? O mis correos electrónicos, acá tengo el institucional y este es el alterno, ¿sí? Me pueden escribir a cualquiera de los dos correos, aunque la verdad yo utilizo más este alterno, pero también hago revisión frecuente de mi correo corporativo. Entonces, si en el día de hoy no se alcanzan a dar respuesta quizás a las preguntas, que no sé qué tantas dudas vayan a exponer hoy, ya saben que me pueden escribir al correo y de esta misma forma, pues les daré respuesta en atención a esas inquietudes que ustedes tengan. Em, el objetivo entonces ya está claro, es poderles orientar sobre esas diferentes evidencias que ustedes van a tener que presentar durante los 6 meses de práctica. Recuerden que la etapa lectiva, digamos, es como esa primera fase que ustedes hacen de formación académica y para poder obtener el título de tecnólogos requieren cumplir con el otro requisito o con la otra fase que es la etapa productiva. A grosso modo, recuerden que ustedes son los que eligen su alternativa de prácticas. Recordemos que tenemos los contratos de aprendizaje, tenemos el vínculo formativo, que es otra alternativa o conocida más bien como pasantía. Tenemos también el vínculo laboral. Tenemos los proyectos productivos. Estos requieren de un prerequisito cumplido y aprobado, que es el semillero de investigación. Estas alternativas a ustedes se les socializaron respectivamente en el momento 1 y en el momento 2. Esos dos primeros momentos de etapa productiva se centraban en
orientarles e informarles las diferentes alternativas que tenemos o que ustedes tienen a disposición, y quienes finalmente eligen bajo qué modalidad van a hacer las prácticas son ustedes, de acuerdo pues a las diferentes situaciones que cada uno presenta. Eh, Tenemos por acá, me confirman si se está visualizando bien la presentación, por favor. Me indican, no sé, activen el audio, me cuentan, ok, por aquí ya veo manitos levantadas. Eso quiere decir que sí se está viendo bien la presentación. Si en algún momento ustedes me escuchan que estoy hablando de otras cosas y no se refleja la diapositiva correcta, me lo hacen saber, porque hay momentos en que ocurre eso. Estoy hablando y no sé qué pasa o en qué momento como que se pierde la conexión o no refresca bien el paso de la siguiente diapositiva. Entonces, si ven que empiezo a explicar y hablar de cosas distintas que ustedes no están viendo en la diapositiva, por favor me lo hacen saber. Alguien que active el audio, porque les cuento, yo en este momento me pasé a la presentación y yo no tengo forma de ver si me están escribiendo en el chat. Entonces, a veces suele ocurrir que empiezan a hacer preguntas por el chat, y muchachos, pues en este momento soy yo sola la que está orientando la charla y yo no tengo la forma de manera simultánea de estarle dando respuestas a las inquietudes. Por eso es muy importante que ustedes bien juiciosos vayan tomando nota de pronto de esas duditas o de esas aclaraciones que requieren, y ahorita cuando ya les dé el espacio para participar, pues vamos haciendo o me van planteando las preguntas. Durante esos 6 meses de práctica, las evidencias deben de quedar registradas en la plataforma Sayuna. Esa plataforma ya es de manejo de ustedes, es donde estuvieron registrando las evidencias de su etapa lectiva, y para la etapa productiva es lo mismo. Hay un espacio que ya configuré, ahora más adelante se los mostraré, ya están configurados los espacios para cada una de las evidencias. En total, ¿cuáles son esas evidencias que ustedes deberán presentar a lo largo de esos 6 meses de sus prácticas? Tenemos entonces la formalización de inicio de etapa productiva. Ahora les hablo en detalle de qué se compone esta evidencia. Tenemos también la de concertación de funciones. Tenemos que en total por esos 6 meses de práctica ustedes deben presentar 12 bitácoras en el formato que tiene estipulado el SENA para ello. Esas bitácoras se hacen cada 15 días, o sea que al mes ustedes presentan 2 bitácoras, y siendo así o sumando así el total de los 6 meses, que serían 12 bitácoras. Esas bitácoras se presentan en periodos vencidos, ¿sí? Se hacen cada 15 días. O sea, cada que pasen 15 días hay una fecha. Eso, la fecha como presentación de la bitácora quizás va a variar para muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque no todos empiezan el mismo día la etapa productiva. Entonces, cada uno tendrá que apersonarse, y de acuerdo a su fecha de inicio, pues le tocará coger su calendario, agendar en Google Calendar, en su agenda o en el sistema que manejen para recordar, tener muy claro en qué fecha les corresponderá ir registrando cada bitácora. Cuando yo hablo que se presenta cada 15 días vencidos, esos 15 días, muchachos, se cuentan días calendario, o sea, seguidos. Usted me debe incluir, digamos que sus prácticas son solo de lunes a viernes. Cuando usted vaya a hacer su bitácora, usted me debe incluir ahí también el sábado, el domingo, y si esos, de ese periodo de esas 2 semanas de las cuales usted me va a presentar la bitácora, hubo días festivos, esos días hay que contarlos. O sea, ustedes no me pueden excluir esos días, porque si no, al finalizar todo el tiempo de la práctica, por allá a finales de su práctica, los periodos no van a coincidir.
Enseguida, pues también les voy a brindar o les voy a mostrar cuál es ese formato de la bitácora, ¿sí? Hoy vamos a ver todos estos formatos para que ustedes se ambienten, lo podamos socializar, lo puedan ir identificando y así, una vez de inicio a su etapa productiva, pues usted tenga más claridad sobre estas evidencias. Tenemos dos evaluaciones de seguimiento. En total, durante los 6 meses de práctica, el SENA como tal hace 3 seguimientos directos en la empresa o en la institución donde usted vaya a hacer su etapa productiva. Esas 3 reuniones de seguimiento son la concertación de funciones, la evaluación 1 y la evaluación 2. La concertación normalmente se debe hacer sobre el primer mes de práctica. En ese primer mes que inician, yo a ustedes les estaría notificando para qué fecha y para qué hora, y usted ya es el responsable de escalar con su jefe inmediato ese agendamiento que yo propongo y me envía la respuesta y me dice, sí, Ana, mi jefe está de acuerdo con que realicemos la reunión para esa fecha, esa hora, o cuando yo propongo a veces un agendamiento, el aprendiz me dice, no, Ana, mi jefe no puede ese día, él dice más bien que si se puede en tal fecha a las 3 de la tarde. Entonces yo miro mis agendamientos y la cuestión pues es fácil de conciliar, ¿cierto? La evaluación 1, ¿en qué momento se estaría haciendo? Cuando ya han transcurrido 2 meses o máximo 3 meses de su etapa productiva. Y la evaluación número 2 se debe estar haciendo en el quinto mes de práctica o antes de que se cumplan los 6 meses. Entonces, miren que ahí son 3 seguimientos directos que yo hago en la empresa o en la institución donde usted esté haciendo sus prácticas. ¿Puede haber una evaluación adicional? Puede haberla, siempre y cuando la solicite la empresa. ¿Cuándo se dan estos casos? Cuando de pronto el aprendiz tiene un bajo desempeño y la empresa considera que hay que hacer una nueva valoración, ¿cierto? Tiene que ser que estén muy regularcitos para que una empresa pues realmente solicite eso, pero está en todo, la empresa está en todo su derecho de solicitar ese seguimiento adicional. La otra parte del seguimiento, ¿cómo la realizo? Yo la hago a través de esas bitácoras que ustedes me van a estar presentando durante todos los meses. Al mes son 2 bitácoras, son cada 15 días. Ahí yo visualizo efectivamente que las actividades que ustedes vienen realizando están relacionadas con el perfil de lo estudiado. Eso es muy importante, muchachos. Para que sus prácticas tengan validez, las actividades tienen que ser funcionales y articuladas al programa que usted estudió. Entonces, sobre todo, se presenta mucho en los casos de contrato de aprendizaje. Hay veces son patrocinados muy bien desde etapa lectiva y cuando apenas comienzan las prácticas, a mí me ha pasado más bien poco esos casos, pero yo sí tengo compañeros de otras áreas donde apenas empiezan en la empresa la etapa productiva, las empresas, digamos, los desvían de las actividades que realmente deben hacer, los ponen a hacer cosas diferentes, entonces mucho ojo, los que ya firmaron o están próximos a firmar contrato de aprendizaje, ustedes deben de validar muy bien cuáles son esas funciones, porque es que es un contrato que usted firma con la empresa, el SENA no lo hace por usted es el que firma. Entonces usted está en todo su derecho, efectivamente, de convalidar que a usted lo van a poner a hacer las funciones adecuadas y correctas. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica que usted tenga un contrato de aprendizaje y llegó el momento de hacer la etapa práctica y le asignan o lo programan en otras cosas diferentes? Pues la recomendación inicial es que usted diríjase o realice ese conducto regular. En este caso, pues el conducto regular será su jefe inmediato, es la empresa en donde usted exponga que efectivamente pues usted lo tiene realizando actividades que no son pertinentes y en caso tal de que la empresa haga omiso
haga caso omiso de esto, efectivamente usted me deberá reportar a mí. ¿Sí? Mire, Ana Patricia, está sucediendo esto, yo ya hablé con mi jefe inmediato, él me dice que no hay forma de ponerme a hacer más cosas, entonces si resulta una situación de estas, efectivamente, como cena, yo solicito una reunión y validamos eso. Por eso es tan importante esa primera reunión que se hace en el primer mes, que es la concertación de funciones, porque ahí efectivamente uno detecta como cuál es esa proyección que va a tener el aprendiz durante toda su etapa productiva. Y tenemos una última evidencia que es la que denominamos certificación satisfactoria de etapa productiva. Esta certificación satisfactoria, ¿qué es, muchachos? Esta es la que le va a entregar a usted la empresa una vez termine todas sus prácticas. Una vez haya cumplido los 6 meses, la empresa le va a entregar a usted este documento. Es una especie de carta, debe tener el membrete de la empresa como tal, y la empresa certifica con sus datos personales y con el periodo en el que usted estuvo haciendo la práctica, certifica o da el aval donde indica que usted cumplió o realizó sus prácticas de manera satisfactoria. Emiten pues como un juicio muy genérico, es muy importante y lo hacen, la mayoría de las empresas lo hacen. En esa carta de certificación satisfactoria describen cuáles fueron esas funciones que ustedes estuvieron haciendo durante los 6 meses. Todas estas evidencias que yo les acabo de mencionar aplican para todas las alternativas. Ya enseguida, a continuación, vamos a ver, hay una pequeña, digamos, variación frente a esta evidencia. Cuando digo variación, es que esta evidencia va a variar un poco o las evidencias que me deben entregar ahí en esa formalización de inicio de etapa productiva van a variar un poco dependiendo de la alternativa que estén realizando. Me explico. No es lo mismo las evidencias que me deberá registrar un aprendiz en formalización de una etapa productiva que esté haciendo sus prácticas por contrato de aprendizaje a un aprendiz que esté haciendo sus prácticas por pasantía o por proyecto productivo o por vínculo laboral, ¿sí? Es como la única evidencia que tiene una variación de acuerdo a la alternativa. Pero de resto, estas otras evidencias son iguales y de igual cumplimiento para todas las alternativas de práctica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a explicar a continuación. De acuerdo a la alternativa, como les venía diciendo, en formalización de inicio de etapa productiva, la entrega puede variar. Es muy importante y lo recomendé desde un principio que ustedes pues también tomen como sus propias noticas, sus propios apuntes, pero esta presentación que les estoy proyectando, esta presentación yo se las voy a compartir en la plataforma junto con la grabación, ¿cierto? Como para que queden como con todo el nivel de detalles de lo que vamos a socializar hoy. Sin embargo, pues siempre he considerado que así un profesor o un instructor le comparta a uno el material, es muy importante uno tomar sus propias anotaciones. Para quienes vayan a realizar las prácticas por contrato de aprendizaje, ¿qué será lo que me deberá registrar en su momento en la plataforma, en la evidencia de inicio de etapa productiva, en la evidencia de formalización de inicio de etapa productiva? Pues me deberá registrar el formato 165, que es el de selección de alternativa. Ese, usted, si lo recuerdan desde el primer momento, ese fue el primer formato que ustedes diligenciaron. Pero les cuento que a la fecha ese formato tuvo una actualización. Entonces, de hecho, en la plataforma, en el espacio donde está lo de las evidencias de etapa productiva, está disponible el formato actualizado
O si no, también pues normalmente cuando un aprendiz a mí me reporta que inició sus prácticas bajo determinada alternativa, pues yo también acostumbro a compartírselos por correo electrónico. Entonces, en la formalización de inicio de etapa productiva, el aprendiz me deberá registrar estas dos evidencias o estos dos documentos, que son el formato 160 y la copia del contrato de aprendizaje que haya firmado con la empresa. Estos dos archivos me los puede presentar de manera unificada. ¿Qué es de manera unificada? En un solo archivo PDF. ¿En dónde lo va a registrar en la plataforma? Pues en la plataforma hay un espacio que se llama así. Eso ya creo que todos pues lo están captando y les está quedando claro. Si su alternativa es vínculo laboral, aquí, como lo pueden ver o pueden ir comparando, miren que aquí las evidencias ya cambian. Quien va a hacer sus prácticas bajo vínculo laboral deberá registrar en la plataforma, dentro de este espacio, la copia del contrato laboral, el certificado laboral con funciones específicas y el formato 165 de selección de alternativa de prácticas con la firma del coordinador. Les recuerdo que a diferencia del contrato de aprendizaje, las alternativas de vínculo laboral, vínculo formativo o pasantía y proyectos productivos requieren del aval previo de la coordinación académica. No es que usted de su cuenta, voy a poner un ejemplo, usted sabe, usted tiene su vínculo laboral y usted tiene claro que las funciones que hace son relacionadas con el perfil de lo que estudió y usted de manera automática por allá me va a registrar en la plataforma estas evidencias. Eso no tiene validez, muchachos. Vuelvo y repito, para las alternativas de vínculo laboral, pasantía y proyecto productivo se requiere del aval previo de la coordinadora. Si usted va a presentar o va a realizar sus prácticas, vuelvo y tomo este mismo ejemplo, bajo vínculo laboral, usted me puede solicitar a mi correo electrónico cuáles son esos requerimientos y yo se los envío, ¿sí? ¿Cuáles son esa solicitud que yo le voy a hacer? Efectivamente, pues le voy a solicitar copia de su contrato laboral, un certificado de funciones específicas, ojo acá, no es, hay empresas que le entregan a uno un certificado con funciones generales, con las que tiene que hacer todo el mundo. Esa certificación para el SENA no es válida. La carta de funciones específicas debe reflejar cuáles son esas funciones específicas que usted está realizando y que efectivamente se relacionan con el perfil de lo estudiado. Con eso ya el SENA convalida que efectivamente, en este caso es la coordinadora académica quien autoriza las prácticas, no soy yo como instructora, es la coordinadora académica, entonces ella valida y dice, ah, no, sí, estas funciones son pertinentes y autoriza las prácticas. Y adicional, también me debe presentar de manera previa el formato 165, el de selección de alternativa. Ustedes me envían a mí esos documentos, yo hago un primer filtro, una primera revisión, y si veo que cumplen con lo requerido, yo soy la que hago la gestión ante la coordinadora académica, no son ustedes. Yo soy la que sirvo, digamos, de puente para solicitar esa autorización, ¿sí? Entonces, a mí me envían los prerequisitos, yo reviso, escalo ante la coordinadora y ya ella me notifica y me dice, Ana Patricia, autorizó las prácticas. Y cuando ella remite esa respuesta, ella hace envío de ese formato 165 con la firma de ella. Cuando esto sucede, yo ya le notifico al aprendiz, sus prácticas fueron autorizadas a partir de X fecha. Acá voy a hacer una aclaración muy importante, que son preguntas que han hecho en algún momento y me dicen, Ana, pero es que yo ya llevo trabajando en el medio 3 años, 4 años, el SENA no me valida eso como prácticas. Muchachos, el SENA no homologa prácticas. Sea que usted tenga la experiencia que tenga, cuando usted se matriculó a estudiar con el SENA, a usted le hablaron de los requisitos que debía de cumplir para poder optar
por su título, ¿cierto? En este caso, la alternativa de vínculo laboral sí maneja una excepción y es frente a las otras alternativas, es la única que el SENA tiene avalado y da, digamos, como el permiso para que sea iniciada 3 meses antes de que se finalice la etapa lectiva. No se puede empezar antes. O sea, faltando 3 meses para terminar la etapa lectiva, si fue el caso de alguno de ustedes, aunque no recuerdo si en este momento de esta ficha tengo casos así, pero he tenido fichas donde 3 meses antes me reportan, me envían los requisitos, yo hago toda la gestión y empiezan 3 meses antes. ¿Qué gabela tienen? Que cuando ya termine digamos, la etapa productiva la van a terminar 3 meses antes de diferencia frente a si la hubieran iniciado como con los otros compañeros que están por contrato de aprendizaje, por pasantía o por proyecto productivo. Esas otras sí o sí están autorizadas según la normatividad y pueden ser iniciadas, espero a partir de que hayan finalizado etapa lectiva y que tengan todos los juicios aprobados. ¿Listo? Tenemos la del vínculo formativo, conocida quizás por muchos de ustedes más como pasantía. Como pueden ver, la de vínculo formativo también dentro de esta evidencia de formalización de inicio de etapa productiva tiene otros documentos muy diferentes a las dos alternativas anteriores que mencioné. ¿Cuáles son esos requerimientos? La presentación del formato 191, que es el acuerdo de voluntades, si es el caso de ustedes y van a hacer pasantía, vuelvo y repito, me solicitan al correo electrónico que yo les comparto esos formatos que requieren diligenciar junto con la empresa. En este caso, el formato 191 se diligencia entre las partes, entre la empresa y el aprendiz, porque hay información de la empresa y también ese formato impide información del aprendiz. Entonces, se debe presentar este documento, se debe presentar el 165, que es la selección de alternativa. Para poder hacer una pasantía, la empresa, al igual que por vínculo laboral, la empresa debe estar legalmente constituida y por eso el SENA solicita el certificado de existencia y representación legal de la empresa, que sea reciente. No es ese certificado que la empresa le entregó a usted y que lo expidió hace 2 años, un año, no. El tiempo o el periodo, pues, que normalmente se pide es que no sea un certificado expedido mayor a 60 días, o sea, que sea un certificado reciente. Se solicita también la copia del representante legal y esta es la única, digamos, obligación, por decirlo así, desde la parte normativa y jurídica, que la empresa asume con el aprendiz. O sea, ustedes saben que en contrato de aprendizaje hay un pago y más ahora con la nueva reforma laboral, saben que quienes hayan firmado contrato de aprendizaje a partir del 1 de julio los acobija todo ese cambio de la reforma laboral que tuvo unos cambios muy significativos en el contrato de aprendizaje. Quienes ya vienen de estar patrocinados, ojo acá, en etapa lectiva, firmaron hace un mes, 2 meses, 3 meses o más, esta reforma no es retroactiva, o sea, a ustedes los sigue cubriendo la ley anterior. Pero para quienes firmen contrato de aprendizaje a partir del 1 de julio, les cubre efectivamente todos los cambios que tuvo esta reforma. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que les estaba colocando acá con base a lo que les iba a decir de la pasantía, en contrato de aprendizaje hay pago de apoyo de sostenimiento. Si está por vínculo laboral, obviamente saben que tienen una retribución, hay un pago salarial. Pero los que hacen pasantía, aquí no hay pago de apoyo de sostenimiento. Esto es algo voluntario que la empresa puede asumir. Lo digo porque he tenido algunos casos de aprendices que han hecho sus pasantías
y digamos que la empresa tiene esa capacidad financiera de brindarles algún tipo de auxilio de transporte, alguna bonificación mensual, pero esto es voluntario. Lo dice el decreto 055 del 2015, que es el que habla de la normatividad de las pasantías. La única obligación que sí debe, digamos, asumir la empresa es la afiliación a la ARL por los 6 meses de la práctica. Que la empresa le va a brindar a usted un auxilio de transporte, bienvenido sea ese auxilio de transporte. Recuerden, no es obligatorio, esto es voluntario. Para proyectos productivos, les recuerdo que el proyecto productivo requiere de un prerequisito y es haber realizado el semillero de investigación, el cual tiene una duración de 6 meses. Esa información del semillero de investigación, muchachos, reitero, se les fue informada durante esa inducción del momento 1 y el momento 2. Muchos de los aprendices que tienen claro que se acomodan es, digámoslo así, a esa alternativa, inician y hacen su semillero en el periodo en que están en su etapa lectiva, de tal forma que una vez terminan etapa lectiva, empalman con el inicio del proyecto productivo, que es la alternativa como tal. Entonces, recuerden, quienes van a hacer proyecto productivo deben de haber cumplido con el semillero de investigación que tiene una duración de 6 meses. Si esa es su intención, si usted lo que tiene claro es que va a realizar la alternativa de proyecto productivo, pero durante la etapa lectiva no hizo el semillero, efectivamente me puede solicitar la información y yo le indico a través de, pues, los contactos de las personas que manejan el semillero. Ellos son los que manejan, muchachos, esa información, manejan fechas de inscripción específicas. O sea, ya quien esté interesado y quien no haya hecho el semillero, digamos, en su etapa lectiva, pero que definitivamente su interés es hacer sus prácticas bajo esta modalidad, ya sabe que requiere de primero cumplir con el requisito del semillero, aprobarlo. Ese semillero tiene una duración de 6 meses y una vez es aprobado, el instructor encargado del semillero, que es el señor Hugo Semanate, me reporta quiénes son los que aprobaron el semillero y quiénes son con los que iniciaríamos la etapa productiva bajo proyectos productivos. Eh, para proyecto productivo como tal, miren que también las evidencias son diferentes. Deben presentar un acta de compromiso, como les digo. El que vaya a iniciar de acuerdo a la alternativa que vaya a realizar, yo les brindo como los formatos específicos que son del SENA, yo se los comparto. También deben diligenciar, así como en la pasantía, el formato 191, que es el de vínculo formativo, que es el acuerdo de voluntades. Debe diligenciar el formato 165 y en este caso, quienes hacen proyectos productivos con el SENA, la institución como tal, son los que le brindan la afiliación a la ARL. Ojo acá, voy a hablar de una particularidad muy específica. Para que el SENA lo pueda afiliar usted a la ARL, ojo, hay que tener en cuenta algunos requerimientos. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos que trabajan, ¿cierto? Y las funciones que realizan son diferentes y por eso optaron por el proyecto productivo. Resulta que muchos se expresan, pero a mí ¿para qué me están pidiendo o para qué me van a afiliar a la ARL si yo tengo mi ARL, el vínculo laboral actual que tengo? Muchachos, son cosas independientes, o sea, es algo de ley, es algo de normatividad, es algo jurídico que está explícito. No es capricho del SENA o capricho de la instructora de seguimiento, no, eso está explícito dentro de la normatividad. Que cuando son pasantías o en este caso cuando están realizando prácticas por proyectos productivos, sí o sí
el aprendiz debe de tener debe de tener una afiliación a la ARL. Si trabaja, esa afiliación es diferente, porque esta afiliación se hace bajo la figura de pasantía, pues es como una figura similar a lo de pasantía. Entonces, el SENA la asume siempre y cuando, digamos, si usted está trabajando y usted decidió hacer proyectos productivos, usted debe contar con un horario en donde en este acuerdo de voluntades, ese horario del que les voy a hablar en este momento, queda definido acá, queda registrado y definido dentro de ese formato de acuerdo de voluntades. Entonces, como estas afiliaciones, la persona encargada en el SENA es un abogado, el que hace estas afiliaciones de ARL, él lo que hace es la revisión de documentos. Y claro, cuando entra al sistema, el sistema le reporta que ese aprendiz ya tiene una ARL. Entonces ahí se crea un conflicto. ¿Qué es el cuento acá? La afiliación como tal, el SENA la asume siempre y cuando no haya ese conflicto de horarios. O sea, usted no me puede definir a mí qué va a ser su proyecto productivo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, cuando eso es horario laboral. O sea, ¿en qué momento le va a dedicar tiempo al proyecto? Entonces, digamos que hay como unas excepciones para los que están bajo proyecto productivo, en que puedan contar con una gabela de tiempo en el día, durante el día, para que así el SENA pueda afiliarlo bajo la planilla tipo K, que es la que se maneja para pasantes y para practicantes de proyecto productivo. Para ello, en su momento, no se extrañen, no sé si hayan casos acá de aprendices que van a hacer su alternativa bajo perdón, sus prácticas bajo esta alternativa. Si el caso suyo es que usted tiene un vínculo laboral, no se extrañe que dentro de los requerimientos que le vamos a solicitar es una carta laboral donde se pueda validar cuál es el horario que usted tiene. ¿Por qué? Porque esto lo valida, es el abogado, muchachos. O sea, el abogado dice, en el formato 191, ¿el por qué me está diciendo que se va a dedicar en este horario al proyecto productivo si la carta laboral dice que está en ese horario? ¿Sí me entiende? O sea, no se pueden cruzar los horarios. Pero en su momento específico, les haré, digamos, como esas orientaciones especiales que se requieren si van a hacer sus prácticas bajo esta alternativa. Y tenemos la monitoría. En este caso, muchachos, digamos que es como la alternativa mm, menos frecuente, o les cuento personalmente, no he tenido practicantes bajo monitoría. ¿Por qué? Porque es que la monitoría es una figura muy específica o es una alternativa muy específica. Quizás algunos, muchos de ustedes, a veces se han dado cuenta que Bienestar al Aprendiz convoca a monitorías por excelencia académica. Esas monitorías no aplican para etapa productiva, ¿sí? Para que lo tengan presente. Porque son monitorías en donde logre clasificar, digamos, a dichas monitorías o se ganen de acuerdo a la convocatoria que hagan. Normalmente son para hacer actividades diferentes a lo que estudiaron. Por eso es que ese tipo de monitorías no se consideran o no se tienen, no son válidas para realizar las prácticas. ¿Cuáles son las monitorías que realmente son válidas? Eh, el requisito es que el aprendiz ya haya terminado su etapa lectiva y que el centro de formación convoque o haga proporcione postulaciones a monitorías para egresados. Eso ya es algo muy diferente a esas otras monitorías que les hablé anteriormente. Entonces, normalmente, o sea, en el centro, en el momento, no hay disponibilidad o no hay convocatorias para monitorías de aprendices egresados. Entonces, sí o sí,
usted tiene entre estas 4 alternativas para poder definir cuál va a ser su práctica, ¿sí? O contrato de aprendizaje, o vínculo laboral, o vínculo formativo, o proyecto productivo. Recuerden que ahorita, cuando les mencioné cuáles eran esas evidencias, ¿cierto? Entonces, acabamos de hablar, es de la evidencia de formalización de inicio de etapa productiva y les dije que era la única evidencia que de pronto va a variar de acuerdo a la alternativa que ustedes vayan a realizar. De aquí en adelante, lo que vamos a ver aplica igual para todas las alternativas. Ay, Ana, es que yo voy a hacer pasantía. Entonces, a mí también me toca presentar la evidencia de concertación de funciones, sí. Ah, es que yo estoy haciendo vínculo laboral. Me toca presentar esta evidencia, sí. De aquí en adelante, lo que les voy a orientar aplica igual para todas las alternativas. Yo les había contado ahorita en un inicio que la concertación de funciones se realiza normalmente durante el primer mes de práctica, ¿sí? Durante el primer mes de etapa productiva, yo propongo un agendamiento, usted lo valida con su jefe y yo ya les comparto el enlace, porque todos estos seguimientos se hacen de manera virtual. Hay un formato específico para ello, que es el formato 023. Ahora los voy a relacionar y les voy a mostrar a grosso modo, pues de forma general, cómo es el formato. El formato de concertación de funciones normalmente lo diligencio soy yo. O sea, ese formato 023 está disponible en la plataforma, pero cuando hacemos esos seguimientos que les mencioné desde que iniciamos esta reunión, que es la concertación de funciones, la evaluación 1 y la evaluación 2, siempre esos 3 momentos de seguimiento siempre van a quedar registrados en este formato 023. Ahora, a modo de ejemplo, les voy a mostrar cuáles son como los datos o qué es la información que se maneja dentro de la concertación. Y como les dije, esa concertación se hace tanto para los de contrato de aprendizaje, para los de vínculo laboral, para los de pasantía y pues si llegara el caso de ser una monitoría, se realiza y aplica también. Las bitácoras, también ya les había hablado de las bitácoras. Son 12 bitácoras, una cada 15 días, 2 mensuales, porque pues eso representaría el hacerlas cada 15 días, y en total por los 6 meses serían 12 bitácoras. Hay también un formato específico de la bitácora, ahora se los voy a mostrar como para que queden ambientados. Este formato, muchachos, no es complejo de diligenciar, es más de atención, de que ustedes estén atentos, de que diligencien completamente los campos, que los diligencien bien, porque si usted me diligencia mal el formato, yo se lo voy a calificar como reprobado, le voy a hacer devolución de esa evidencia y a usted le tocará corregirla. Pero si usted está atento, lee bien, registra bien los datos, pues será una evidencia que va a quedar calificada como satisfactoria. Y tenemos que, ya les había mencionado hace un momento, que en el mismo formato 023 hay unos espacios para hacer el registro de la evaluación 1 cuando corresponda o cuando toque realizar la evaluación 2. ¿Qué es lo que, porque este formato fue una actualización que el SENA hizo en el último trimestre del año pasado? Digamos, a mí me pareció como una mejora muy asertiva y es que en el mismo formato va a quedar consolidada la trazabilidad de las 3 reuniones que se va a realizar directamente con la empresa o la institución para hacer pues como ese seguimiento respectivo de sus prácticas, ¿sí? Entonces, ahora van a ver cómo es el formato, ¿sí? Lo miraremos desde un ejemplo más real. Y recuerden que también les había dicho que hay una última evidencia que se denomina la certificación satisfactoria de etapa productiva
Y en esta certificación es una constancia, digamos, aplica igual para todas las alternativas, es una constancia que la empresa o la institución le va a entregar a usted, la hoja debe ser membreteada y es donde ya la empresa, digamos, da pues como el aval y la notificación de que usted cumplió de manera satisfactoria con la realización de sus prácticas. Aquí sí tengo una excepción, sí, sí hay una variante, muchachos, y es para los de proyectos productivos. Como quien esté bajo esta alternativa, realmente una vez vaya finalizando la etapa práctica, eh, deberá hacer una sustentación del proyecto realizado y por ende, aparte de la constancia que le va a entregar el SENA por haber cumplido con su proyecto productivo, se genera un acta de terminación de la sustentación del proyecto que usted haya hecho. Esto es solo para los de proyecto productivo, ¿sí? Para las otras alternativas no se generan actas de sustentación o determinación de prácticas, sino solo la certificación que le entrega la empresa. Em, Características importantísimas a tener en cuenta. Sobre todo, o sea, aplica obviamente para todas las alternativas, excepto si tenemos alguien de vínculo laboral que ya haya iniciado prácticas, pues es obvio, si inició 3 meses antes, durante esos 3 meses antes de terminar lectiva, pues obviamente tiene todavía competencias por evaluar. Pero una vez se cumpla la finalización de la etapa lectiva, el aprendiz deberá quedar, digamos, al día con todos sus resultados aprobados. En este caso, quien vaya a hacer pasantía, quien vaya a hacer contrato de aprendizaje, quien vaya a hacer su práctica bajo proyecto productivo, que son las que son autorizadas para iniciar una vez terminen lectiva, deben de tener totalmente todos los juicios aprobados. O sea, usted no se puede ir a sus prácticas teniendo resultados de aprendizaje por evaluar. Usted me puede decir, no, Ana, pues es que el profesor es el responsable de eso. Sí, esto es una corresponsabilidad, muchachos. Tanto nosotros como instructores, o en este caso, pues quienes han estado con ustedes en etapa lectiva, son los responsables de ir aprobando esas competencias que se van cumpliendo. Ustedes también se vuelven responsables de ir verificando en Sofía Plus que sus resultados sí estén calificados, ¿cierto? Y que no se vaya a llevar una sorpresa por allá finalizando la etapa lectiva donde todavía quizás tenga pendiente por error, pues o porque el instructor se le pasó evaluarle por allá un resultado del primer trimestre. Entonces, por eso les digo que esto es una responsabilidad compartida. Como instructores, somos responsables de calificar los juicios evaluativos y como aprendices, ustedes tienen la responsabilidad de ir auditando, por llamarlo así, de ir verificando que todos mis resultados terminados por trimestre efectivamente queden calificados. Vamos a hablar de los tiempos. Muchachos, ustedes saben que desde noviembre del año pasado se actualizó y se oficializó un nuevo reglamento. A ustedes los cubre, en este caso, el acuerdo, el reglamento anterior, ¿sí? A ustedes no los acobija el reglamento que quedó habilitado desde noviembre, la última versión. A ustedes los cubre, digamos, ese reglamento anterior. Entonces, digamos que tienen como algo a favor y es el tiempo límite que tienen de plazo para formalizar la etapa productiva. Si han ido leyendo, no sé, de pronto alguno se haya documentado ese nuevo reglamento, por ejemplo, para las fichas que empezaron etapa lectiva a partir de noviembre del 2024, imagínense que el tiempo que tienen para formalizar de prácticas es los 6 meses posteriores a la terminación de etapa lectiva a comparación del reglamento que les cubre a ustedes, que es la versión anterior, ustedes tienen
2 años contados a partir de la terminación de etapa lectiva para dejar formalizado la realización de esas prácticas. Ojo acá. Y la nota, como lo pueden ver en la diapositiva que estoy mostrando, es que usted tiene 2 años, ¿cierto? Contados a partir de la terminación de la fecha de etapa lectiva. Pero a esos 2 años usted le debe restar 6 meses, ¿sí? Que serían como el equivalente final para usted poder hacer las prácticas, me explico. O sea, son 18 meses exactos que digamos es el plazo que usted tiene para poder hacer sus prácticas. Muchos pueden decir, ah, no, eso es mucho tiempo. Yo les aconsejo que no se confíen. El tiempo, muchachos, yo creo que ustedes mismos lo viven, es así, es volátil. Es un, hoy ya es julio y ya dentro de poquito estamos armando el árbol navideño. Y ustedes saben que no estoy exagerando, el tiempo es a mil. Entonces, si alguno de ustedes todavía no se ha decidido bajo cuál alternativa o no ha podido conseguir prácticas, sea constante con esa búsqueda. No se confía, no, es que todavía hay como mucho tiempo, eso yo después lo hago, ojo, porque si a usted se le cumplen los tiempos, usted no podría certificarse, ¿sí? Enseguida ya les voy a hablar de fechas exactas, para que tomen nota. Recuerden que esta presentación yo también se las voy a registrar en la plataforma para que la puedan consultar, descargar. Entonces, efectivamente, ese será el tiempo límite que usted tiene para formalizar sus prácticas. Si cumplido el tiempo estipulado para esa formalización de haber presentado su etapa productiva, usted no lo ha hecho, el SENA procede a aplicarle la normatividad del capítulo 7, que es la deserción. O sea, usted si no hace su etapa productiva, por obvias razones no se puede graduar, no va a obtener su título y pasaría a un estado de desertado por haber incumplido con el requerimiento de la etapa productiva. Miren esta diapositiva, la voy a poner en modo presentación. Alguien que me active el audio, por favor, y me indique si está viendo la diapositiva donde les muestro los tiempos de cumplimiento. ¿Sí la están visualizando? Sí, señora. Ok, muy bien, gracias. Miren estas fechas, muchachos. Ya pues ustedes lo tienen más que claro, a ustedes, digamos, se les adelantó la terminación de la etapa lectiva. Por eso yo estoy poniendo acá esta fecha, porque esa es la que yo tengo reportada. O sea, la fecha oficial de inicio de prácticas de la ficha de ustedes estaba proyectada para ser iniciada a partir del 19 de agosto. Son 6 meses de práctica, como quien dice que la fecha final de práctica sería el 19 de febrero del 2026. Ahí tenemos 6 meses. Estas fechas de inicio y terminación, ya lo habíamos mencionado, va a variar para muchos de ustedes, porque quizás no todos tienen ya dónde hacer sus prácticas, todavía no han resuelto cuál alternativa, todavía quizás no han conseguido dónde hacerla, ¿cierto? Entonces, esta es la fecha formal, digámoslo así, que está establecida en el sistema, pero esto quizás va a variar para muchos de ustedes. El caso es que deben de tener muy claro que la duración de las prácticas es de 6 meses. Independiente en la fecha que la vaya iniciando, la duración es de 6 meses. ¿Cuál es la fecha de vigencia de la ficha? O sea, la fecha en que ya caduca, digámoslo así, la ficha en Sofía Plus, ¿sí? Es el 13 de agosto del 2027. Ahí ya es el fin de fines, digámoslo así, de la ficha como tal. En este orden de ideas, ¿cuál entonces es la fecha máxima, digamos, que ustedes tendrían para iniciar sus prácticas? Miren, acá está estipulada.
12 de febrero del 2027. Ojo acá. Si por alguna circunstancia, motivo, razón, usted fue dejando pasar el tiempo, fue dejando pasar el tiempo, y de último momento dice, ay, yo tengo que hacer mis prácticas para poderme graduar. Y usted por allá, voy a exagerar el ejemplo, por allá el 20, 22 de febrero, mejor dicho, el 13 de febrero del 2027 usted le escribe, espero que de aquí a eso yo pueda tener pues como continuidad en el seguimiento de prácticas, y le escriba al instructor, mire, es que yo ya conseguí dónde hacer las prácticas, le cuento la lamentable noticia que el SENA no le va a valer esas prácticas. ¿Por qué? Porque usted se excedió de la fecha límite que tenía para iniciarlas. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso, tome nota, póngalo, no sé, en su agenda, en el celular. Tenga muy presente estas fechas, no las pierda de vista, porque es muy importante que usted pues pueda tener el control de cuáles son esos tiempos y más aún si todavía de pronto usted no va a poder iniciar con sus prácticas. No pierda de vista la fecha de la vigencia, no pierda de vista cuál es esa fecha límite que usted tiene para realizarlas. Acá tengo una anotación muy específica y es, y que de hecho me ha pasado, y sobre todo con los de contrato de aprendizaje. Algunos casitos pues me han pasado. Como el contrato de aprendizaje, ustedes saben que para poder optar por un patrocinio deben de estar registrados en la plataforma, en el aplicativo SGBA, en el sistema de gestión virtual de aprendices. Cuando usted firma un contrato de aprendizaje o fue seleccionado en un proceso y la empresa pues lo llama para firmar contrato de aprendizaje finalmente, a mí el sistema no me notifica eso. O sea, si usted firma un contrato de aprendizaje con una empresa, Ana Patricia, ni ningún instructor de seguimiento se da cuenta. Por eso es muy importante que si usted durante estos días o en un mes o más adelante va a hacer sus prácticas, logró pues encontrar este contrato de aprendizaje como tal y lo firma, es su responsabilidad notificarle a su instructor de seguimiento, porque como les digo, el aplicativo no nos manda una alerta o un correo electrónico automático donde diga que el aprendiz Pepito Pérez ya inició su práctica por contrato de aprendizaje. Eso no existe, eso no se va a dar. Entonces, por eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Cuando están por contratos de aprendizaje, aunque acá esta parte, bueno, con la nueva reforma creo que todavía aplica la solicitud de la carta de presentación de prácticas. Tomen también en cuenta esta información, porque ¿qué es lo que hace la empresa? Y sobre todo eso se da cuando son contratos de aprendizaje. Solicitan una carta de presentación donde está como la validez efectivamente de cuáles son las funciones, de que usted realmente ya terminó con su etapa lectiva y que está apto para iniciar con sus prácticas. Esa carta de presentación de perdón, esa carta de presentación de prácticas la deben de solicitar al líder de contratos de aprendizaje, el señor Oscar Rico Forero, y acá está el correo electrónico. Esto aplica para los casos de contrato de aprendizaje, pero resulta que a veces en las empresas, cuando algún aprendiz va a hacer sus prácticas por pasantía, están solicitando esta carta de presentación de prácticas. Entonces, ¿a quién se la solicitan? Si se da pues el caso, se la van a solicitar al señor Oscar Rincón, van a tener en cuenta todos estos datos que yo les estoy mostrando acá y adicional a eso, usted le debe de aclarar que usted va a hacer prácticas por pasantía y que la empresa le está solicitando esta carta de presentación. ¿Listo? Chicos, esta es la información general de las evidencias. Recuerden que yo les dije
que les iba a mostrar los formatos y que les iba a mostrar en la plataforma en donde están las evidencias ya configuradas. Antes de eso, y ya pues enseguida también les voy a dar paso a que puedan exponer sus dudas e inquietudes, les voy a poner en el chat el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien. Ahí lo acabo de colocar en el chat. Por favor, me colaboran, lo diligencian. Consulto, aquí está presente el aprendiz vocero de la ficha. ¿Quién es el aprendiz vocero de la ficha de ustedes, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Ok, ¿quién es el aprendiz vocero de la ficha de ustedes? Laura Muñetón. Bueno, yo a Laura no la veo aquí conectada. ¿Ustedes en este momento en total son cuántos? Yo vi que eran como 14, 15 aprendices. ¿Cuántos son en total? Pues de eso sí no estoy seguro. Ana, Ana me escucha. No se te escucha, no te escucho. Ah, ya vi por qué tenía el micrófono apagado. Voy a revisar, denme acá un instante y mientras tanto ustedes por favor diligencien la asistencia. Yo tengo acá un listado que me descargué directamente. Igual pues yo o normalmente los instructores voceros siempre nos hacen entrega del cierre de la ficha. Les consulto, ¿ustedes ya terminaron completamente todas las competencias o tienen algo pendiente o todavía están en entrega de trabajos? No, oficialmente ya terminamos, había plazo hasta el 4 de julio para entregar los trabajos. Yo personalmente pues considero que ya terminamos. Ya hubo cierre. Ok, listo. De todas formas, yo voy a validar eso con John Chaverra. Si en este listado que me descargué directamente de Desayuna son 14 aprendices y hoy asistieron 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 8 aprendices. Perfecto. Bueno, chicos, voy a pasar a mostrar la plataforma, muestro formatos y doy el espacio para preguntas e inquietudes. Denme un instante acá, yo cargo la plataforma. Igual ustedes también pueden ingresar, validar. Ah, bueno, pero no. Les cuento algo. Los espacios, el espacio como tal de las evidencias de etapa productiva, los habilité fue a partir de mañana. Entonces, si ustedes entran en este momento, no creo que se los dejen ver. Voy a compartir acá pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, se ve bien.
Ok. Listo, 287. Bueno, esperemos que Sayuna se comporte bien. 280. Ustedes fueron unificados, muchachos. Sí, señora. La ficha 72 y 73 quedamos todos en la 72. Exactamente, listo. Entonces, cuando ustedes entren a la plataforma, esperando que Sayuna, pues hoy en el día se estuvo portando muy bien, pero veo que en este momento está como colapsadita, ¿no? Tenemos un instante que él me deje ingresar. En todo caso, cuando ustedes ingresen a la plataforma, van a encontrar, ya estoy acá en el espacio principal, ustedes van a encontrar este espacio, etapa productiva, ¿sí? Cuando usted desprenda este ítem, van a poder ver los enlaces de las evidencias que les mencioné hace un momento en la charla que tuvimos. Acá van a registrar la formalización de inicio de etapa productiva. Recuerden que es la única que varía y los documentos que van a registrar acá dependerán de la alternativa que hayan elegido. Está el espacio para concertación de funciones. Recuerden que este es el primer seguimiento que yo hago. Normalmente lo programo durante el primer mes de prácticas. El formato utilizado para la concertación es el formato 023. Ese formato normalmente lo diligencio soy yo. Y luego pues se los comparto a ustedes para que quede con las firmas de su jefe, su firma y así posteriormente usted lo pueda registrar en la plataforma. Acá en la carpeta de bitácoras van a encontrar el formato para descargar de bitácora, que es el formato 147. Mire, acá está el formato. Este mismo formato es el que usted va a utilizar para las 12 bitácoras. ¿Qué es lo que va a variar en cada bitácora? Obviamente va a variar el número de la bitácora. Ya enseguida van a ver un ejemplo. Cada bitácora tiene su propia numeración, bitácora 1, 2, 3, hasta llegar a la bitácora 12. Y parte, pues otro dato importante dentro de la bitácora es el periodo. O sea, ahí ustedes deberán estar registrando el periodo que equivale a una fecha inicio y a una fecha fin, y en sí es equivalente es a esos 15 días que usted está reportando de su bitácora. Enseguida miramos un ejemplo para una mejor comprensión. Entonces, miren que aquí está el enlace para registrar la bitácora 1, 2, 3 hasta llegar a la bitácora 12. ¿Qué más tenemos acá? Está el espacio para registrar la evaluación 1 y para registrar, cuando sea el momento, la evaluación 2. Y por último, tenemos la certificación satisfactoria. Recuerden que este es esa carta, ese certificado que le va a entregar la empresa de institución donde usted haya realizado las prácticas, que es la que da, digamos, como el aval, da esa sustentación de que usted cumplió con toda su etapa productiva. A pesar de que el SENA, muchachos, hace un seguimiento, realmente quien da el aval final es la empresa, quien determina efectivamente que usted cumplió satisfactoriamente la terminación de toda su etapa productiva. Entonces acá no hay pérdida, en la plataforma está el enlace de etapa productiva y a partir de mañana pues queda visible. Como les digo, aquí ya es mirar casos muy en particular, de manera pues como muy individual, quienes ya tienen donde hacer las prácticas o quizás de pronto están por contrato de aprendizaje, muchachos, y tengan presente que lo acordado o dentro de lo firmado con la empresa es que pues la empresa normalmente los va a recibir, es en la fecha que se había estipulado para inicio de prácticas. ¿Por qué? Porque muy seguramente tienen otros aprendices que ya le están finalizando.
a no ser con esta finalización adelantada prácticamente de un mes que se tuvo de la ficha, de la etapa lectiva como tal, a no ser que la empresa diga y le informe, no, yo sí, usted sí puede empezar de una vez sus prácticas, casos como estos me los notifican y yo ya les indico cuál sería el procedimiento que se debe realizar. Entonces acá ya está pues la demostración de lo que es el espacio en la plataforma y vamos a pasar para hacer cierre de estas orientaciones. Vamos a pasar entonces a mirar algunos ejemplos de los formatos que les mencioné. Permítame en un instante. Vamos a empezar con el formato 165. Ustedes lo diligenciaron cuando tuvieron esa inducción del momento 1, pero tal y como les conté en un principio de la charla, este formato tuvo una modificación, una actualización. Entonces, de forma el formato como tal tuvo algunos cambios, pero el formato, van a ver, no es difícil de diligenciar. O sea, vuelvo y les digo, es cuestión de hacer una buena lectura, de saber qué información me están solicitando para diligenciarlo. Entonces, si de pronto recuerdan el formato anterior, miren que en su forma cambió un poco. Tiene como más, pide más datos, básicamente. Entonces, usted acá deberá marcar la X de acuerdo a la clasificación de la información que usted va a registrar. Como puede ver, por acá está el espacio para registrar sus datos, ¿cierto? Sus nombres, su teléfono, su correo electrónico, la dirección donde reside. Por acá, por ejemplo, este campo no lo tenía el formato 165 anterior, donde le pregunta si usted es una persona en situación de discapacidad, usted responderá sí o no de acuerdo al caso, y si responde sí, pues deberá definir qué tipo de discapacidad. Por acá tenemos información de la ficha, las fechas de inicio y fin de la ficha como tal. Por acá debe de reportar si lo que va a hacer es sigue con la misma selección de alternativa o de pronto es un cambio de alternativa que usted va a hacer. Me explico. Puede ser que usted desde que empezó su formación lectiva, recuerden que en ese primer mes se les solicita que notifiquen cuál es la posible alternativa que va a hacer como práctica y puede ser que en un principio usted haya definido que era contrato de aprendizaje, pero ya que terminó lectiva, resulta que usted lo que va a hacer, la alternativa elegida es el vínculo laboral. Entonces, si presenta un caso como esos, la X pues deberá ir marcada acá en la modificación. Acá se habla de una fecha de inicio de etapa productiva. Esto es cuando ya tiene concreto el inicio de prácticas como tal. Si usted en este momento no tiene o todavía no las va a iniciar, pues obviamente no tiene conocimiento de estas fechas. Y acá tenemos de una forma más amplia, porque en el otro formato simplemente se ceñía a mencionar las alternativas. Pero como pueden ver, aquí cada alternativa, digámoslo así, tiene como un desglose de otras prácticas que hay dentro de la categoría como tal. Se puede presentar que un contrato de aprendizaje puede ser el contrato regular, que es el que hacen en las empresas, puede ser quizás un contrato de aprendizaje bajo la estrategia de economía popular y campesina o un contrato de aprendizaje de un aprendiz que vaya a estar en Cennova, si el mismo Cennova proporciona un contrato de aprendizaje. Entonces, acá no hay pérdida, usted lo que hará es la marcación de la X en la alternativa de pronto pues que en la cual va a ser las prácticas, ¿sí? Y por último está acá. Debe colocar su nombre y la firma
Y aquí en este espacio está el nombre de la coordinadora académica que tiene ya el área de virtualidad. Ustedes saben que hasta finales de mayo estuvo la coordinadora Laura Álvarez, pero en su reemplazo ya se encuentra como coordinadora académica del área de virtualidad la señora Ana María Páez. Listo, chicos, eso es todo acá con respecto al formato 165. Vamos a ver ahora el formato de la bitácora. Voy a mostrarles acá rápidamente. Este formato de ejemplo que les voy a mostrar de bitácora, no se preocupen, que una vez inicien o me notifiquen el inicio de práctica, yo siempre se los comparto, como para que lo tengan de ejemplo eh, y así puedan pues como tener un diligenciamiento claro. ¿Me confirman, por favor, si están observando el formato de bitácora que tengo proyectado? Sí. Hola, alguien que me responda, por favor. Chicos, es que cuando yo me paso a la pantalla de Excel, yo dejo de ver aquí, no sé si me levantaron la manito. Entonces Sí, es lo que señora, estoy estamos mirando. preguntando. Eso, les agradezco que me lo respondan de manera verbal. Exacto. Bueno, también el formato no es complejo de diligenciar, el formato es de atención. Lea muy bien qué le están preguntando. Este ejemplo, por ejemplo, yo se los comparto. Cuando ya se inicia, digamos, ya tengo notificado por parte de ustedes que iniciaron prácticas, este formato yo se los comparto para que lo tengan como ejemplo. Lo mismo, acá hay que identificar la información del aprendiz, los datos de la ficha, los datos de la empresa donde está realizando las prácticas. Recuerden que este es el mismo formato que usted va a utilizar para todas las bitácoras. Por eso les decía que, por ejemplo, acá él tiene el campo que se llama bitácora número. Entonces, si usted se ubica ahí, mire que a medida que vaya haciendo cada bitácora, usted deberá tener muy presente cuál es la bitácora que va a presentar. Y aquí, en este campo, donde dice periodo, ya estos periodos, muchachos, van a variar para ustedes. Todo dependerá de la fecha en la que inicien las prácticas y pues sabemos que no todos van a arrancar el mismo día al inicio de su etapa productiva. Aquí hay un ejemplo, este es un ejemplo. Acá como pueden ver, y ya se los había mencionado, los 15 días son los que están resaltados en amarillo. Los 15 días se cuentan, son días calendario. Se incluyen sábados, se incluyen domingos. Como pueden ver, este aprendiz inició el 16 de mayo, ¿sí? Y el cumplimiento de ese periodo, de esa primera bitácora, va entonces desde esa fecha en que inició, que es el 16 de mayo, hasta el 30 de mayo. Aquí, ¿cuántos días hay? Hay 15 días exactos, ¿sí? ¿Y eso dónde debe quedar determinado? Acá, en esta celda. Usted debe poner cada que vaya a ser una bitácora, usted deberá determinar el periodo. Entonces, cuando vaya a ser la segunda bitácora, usted deberá tener como referente la última fecha que había anotado en la bitácora anterior. En este caso, ¿cuál sería el periodo de la bitácora número 2? ¿Quién me dice? ¿Quién quiere participar y quién me dice, de acuerdo a esta orientación que yo acabo de darles, cuál creen que sería el periodo de la bitácora 2 de acuerdo a este ejemplo? 31 de mayo, como a 14 más 31 o de menos. mayo del 14. ¿Cómo, perdón?
31 de mayo al 14 de junio. Ajá, exactamente. Se tomaría desde, pues en este caso mayo tiene 31 días, ¿cierto? Entonces, si el periodo de la bitácora anterior llegó hasta el 30 de mayo, la bitácora 2 se tomaría del 31 del 31 de mayo hasta el 14 de junio y así sucesivamente. Muy bien. Eso es lo que ustedes deberán tener presente a la hora de registrar el periodo. Y como ven, pues aquí ya son datos del jefe inmediato, ¿sí? Los datos de la instructora de seguimiento. Acá nuevamente tiene que determinar y marcar cuál es su alternativa. Aquí en el ejemplo, pues está explícito que es aprendiz, está haciendo sus prácticas por contrato de aprendizaje. Y viene aquí, muchachos, una parte muy importante. Y es el registro de las actividades como tal que usted hizo en esos 15 días que me está reportando acá. ¿Sí? Esto es muy sencillo, sino que a veces se me despistan y me registran cualquier cosa o me registran lo que no es, o peor aún, me dejan campos en blanco. Ojo que si se presenta este tipo de situaciones, yo le califico su bitácora como reprobada, porque pues para eso son estos espacios, para poderles explicar y de todas formas hay una ventaja, es que yo les comparto estos ejemplos como para que usted pueda recordar qué es lo que debe de hacer. En esta parte de la bitácora, como pueden ver, tiene estas columnas. La descripción de la actividad. Aquí, ¿qué es lo que va a colocar usted? Usted aquí deberá colocar 2, 3, 5, las actividades que haya hecho durante esos 15 días, ¿sí? Como pueden ver, hay que colocarle fecha de inicio y fecha fin a esa actividad. Pero acá, bueno, voy a mover estos cuadritos porque aquí tengo un ejemplo más completico para que ustedes puedan ver que en este ejemplo hay tres, perdón, un minutico acá yo tomo agüita. Como pueden ver, aquí en este ejemplo hay tres actividades, ¿sí? La primera actividad, inducción general sobre los procesos de la empresa. Eso, sí, al iniciar una práctica, normalmente casi siempre se da esto. Entonces, eso es válido que me lo registren en esa primera bitácora. Otra actividad de ejemplo, pues según este caso que les estoy exponiendo, capacitación de JavaScript, Python y lógica de programación. Desarrollo del reto Wacken. O sea, ustedes son los que tienen de primera mano la claridad de cuáles son esas actividades que hicieron en los 15 días que me están reportando. ¿De qué más va acompañado esta parte? De la fecha de inicio y fecha fin en que se demoraron o que tuvieron proyectada la actividad. Y vengo acá a esta columna, muchachos, que es donde más reprocesos encuentro a la hora de calificar. O sea, eso es explicándoles, mandándoles el ejemplo y yo no sé por qué se me desconectan, se les olvida y en este campo resultan poniéndome en fotos. Muchachos, acá no se pegan fotos, acá no se ponen enlaces directos de un drive o de donde ustedes registran evidencias en la empresa. Como lo pueden ver, acá miren que de hecho aquí está definido en el nombre de la columna. Usted debe de definir si es un documento, si es un registro en un formato de Excel. Digamos que de esa evidencia, ejemplo, lo que quedó fue una fotografía. No es que me pongan la foto. Usted de esa actividad que me describió, si lo que quedó de evidencia fue una fotografía, pues usted va a colocar acá.
registro fotográfico, ¿sí? Entonces, que quede claro que aquí ustedes no me van a poner fotos, no me van a poner enlaces que me lleve a mí a revisar alguna información de la empresa. Esto se considera de confidencialidad para la información que maneja la empresa. Nosotros como SENA solo solicitamos que nos detallen de manera textual qué es lo que queda de esa actividad que usted escribió aquí en la primera columna. Por lo general, este espacio es opcional. Este espacio solo usted lo va a utilizar si, llegado el caso de alguna actividad que hizo, presentó alguna dificultad. Usted aquí de forma muy puntual podría colocar como esa dificultad que tuvo. Pero si la actividad trascendió normal, no tuvo problemas, esta columna por lo general siempre va a quedar vacía. Y por último, por ejemplo, toda esta parte de acá es también nueva. Esto no estaba en el formato anterior, pero también es muy claro de diligenciar. Acá le está preguntando que si el aprendiz se encuentra afiliado a la ARL, todas las alternativas requieren que el aprendiz tenga ARL. Entonces, lo normal que yo iré a encontrar en una revisión es que el aprendiz me diga que sí, que tiene ARL, me debe definir qué tipo de nivel de riesgo tiene ARL. Por lo general, en nuestro centro, los practicantes casi siempre tienen riesgo laboral 1, por lo general. No es lo mismo un practicante de construcción o de otros programas donde son unos riesgos mayores, obviamente el riesgo no será 1, será 2, 3, en fin, los riesgos llegan hasta nivel 5. El nivel de ARL corresponde al rol que usted realiza. Pues si en nuestro caso, que la mayoría pues va a ser nivel 1, obviamente sí aplica pues este nivel. Y por último, cuenta con elementos de seguridad. Pues acá la respuesta va a ser sí, no o no aplica, ya según sea el caso. Y acá en esta parte final debe de ir la firma del aprendiz, ¿sí? Ojo, y yo aquí pues puse en una tipografía, pero les recuerdo que la firma es esa firma digital o en su defecto una firma manuscrita. Acá debe de ir la firma del instructor de seguimiento, en este caso en su momento irá mi firma. Acá se debe de colocar es la fecha en que va a quedar registrada la bitácora en la plataforma. Si usted se excedió de registrarla, ejemplo, si aquí el periodo que estamos hablando es de la bitácora del 16 al 30 de mayo, pero esa bitácora usted no me la registró en esta fecha que era que correspondía y en la plataforma me la va a registrar en una fecha posterior. Voy a poner un ejemplo, la voy a registrar el 2 de junio. Esa será la fecha que usted me deberá colocar acá. ¿Listo? Y aquí, en este espacio, firma el jefe inmediato suyo, ¿sí? Básicamente, muchachos, esta es la información que deben de consolidar en la bitácora. Repito, yo les voy a compartir este ejemplo en su momento cuando usted ya me reporte que inició su práctica y en donde a vuelta de correo yo le enviaré unas orientaciones generales sobre cómo voy a hacer el seguimiento. Y de igual forma, miren que este formato tiene una pestaña de instrucciones. Acá están las instrucciones generales de lo que yo le acabé de explicar, que básicamente yo utilicé como ayuda didáctica estos comentarios, estos cuadritos donde les amplío, digamos así, como las claridades de lo que se tiene que hacer en el formato de la bitácora. Y por último, les voy a mostrar la de... Deme un momento, por favor. El formato 023.
Recordemos que les había mencionado que el formato 023 lo utilizaremos en los 3 seguimientos directos que hago con la empresa. En este momento les tengo proyectado acá el formato 023. Lo utilizaremos en la concertación de funciones, en la evaluación 1 y en la evaluación 2. Todas esas 3 reuniones van a quedar consolidadas en este mismo formato. Aquí lo voy a mostrar pues así como rapidito, pero ya enseguida les muestro como unas cositas de manera detallada. En la concertación de funciones, perdón, el formato que tiene, como pueden ver, tiene la información del programa, la ficha, acá van los datos del aprendiz, acá van los datos de la instructora de seguimiento, acá van los datos de la empresa. ¿Quién diligencia esta información? Esta información del formato, muchachos, normalmente la diligencio soy yo. A no ser que en un caso específico yo le solicite a usted, mire, para la reunión de seguimiento que tenemos la próxima semana, requiero que me diligencie la información básica principal de la empresa y suya en el formato. Normalmente eso no ha pasado. Yo soy la que diligencio estos datos y una vez se termina la reunión, yo envío el formato para que lo firmen. En este caso, en este ejemplo, esto fue una concertación de funciones y cuando se hace la concertación de funciones, solo se diligencia el numeral 2. Está la fecha de inicio, determinación de prácticas, bajo qué alternativa está el aprendiz, qué horario maneja, la fecha en que se realizó la concertación, cuáles son las actividades que realiza el aprendiz, cuáles son las evidencias que quedan de la realización de esas actividades y tenemos que se definen las competencias y los resultados de aprendizaje que están articulados a estas actividades que se hayan determinado. Tenemos que acá iría la firma del aprendiz, la firma del coformador y obviamente pues yo devuelvo el formato con mi firma. Una vez la concertación ya queda con todas las firmas, el aprendiz la debe registrar en la plataforma en el espacio que tienen destinado para la evidencia de concertación de funciones que yo se los mostré ahorita. Cuando vayamos a hacer la evaluación 1, ya cuál ítem de este formato vamos a diligenciar, el numeral 3. El numeral 3 corresponde a la evaluación 1. Cuando se hacen las evaluaciones, se califican factores técnicos y se califican factores actitudinales. Y la evaluación 2, que sería el último seguimiento que nosotros hacemos directamente como SENA, también se retoman y se califican factores técnicos y factores actitudinales. Básicamente, muchachos, estos son los formatos que nosotros empleamos desde el SENA para hacer el seguimiento. Ahora sí, vamos a aprovechar estos últimos 15 minutos que nos quedan de nuestra socialización de inicio de etapa, perdón, de inducción de momento 3 para preguntas, inquietudes. Yo sé que de pronto quizás en el momento de pronto algunos ni tienen dudas. Las dudas normalmente aparecen después, cuando ya uno no está con el profesor o el instructor. Eso es típico, suele ocurrir. Pero si muchachos en este momento tienen alguna duda, alguna inquietud, tenemos el espacio para exponerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Levantan la manito y de acuerdo a las manitos levantadas, pues yo les voy dando el espacio para participar. Entonces, en este momento queda abierto el espacio para dudas e inquietudes.
Tenemos por acá ya una manito levantada y es la de Santiago. Tienes el turno. Cuéntame, por favor, qué duda tienes. Hola, buenas noches. Eh, Oye, lo que Ujú. pasa es que yo actualmente estoy cursando una carrera también en la universidad y no realicé para hacer el semillero de investigación. Entonces quisiera saber si, de ser posible, entro a un trabajo y me aceptan para una modalidad virtual en un trabajo. O sea, ¿eso es válido para como prácticas laborales? Bueno, Santi, tú no me consultaste eso por WhatsApp o por correo y yo ya no te di de pronto una respuesta. Es que el nombre me suena. Entre tantos aprendices que tengo, yo de pronto esa consulta no me la habías hecho. Sí, 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 pero digamos, me mandaste las alternativas como tal, pero pues no sé si puedo, digamos, hacer en dado caso Bueno, unas prácticas laborales Santiago, es que virtuales. tú me estás mezclando aquí cosas. Tú me estás hablando de proyecto productivo, tú me estás hablando de vínculo laboral. ¿Cuál es la alternativa que se supone que tú vas a realizar? No, pues de momento la verdad no, pues estoy la verdad a espera de lo que pues me podrías decir hoy, porque pues no sé si en realidad sirva hacer prácticas, digamos, en dado caso de poderlas encontrar un trabajo virtual o algo así, porque pues según tengo entendido el semillero de investigación como opción de grado, por así decirlo, creo que ya no puedo hacerlo porque no participé en ningún semillero de investigación. No sé si estoy en lo cierto. Bueno, Santiago, te aclaro varias cosas. Las prácticas son válidas, trabajarlas de manera remota o virtual. Etapa productiva o virtual. Sí son válidas. ¿Quién define esto? La empresa donde las vayas a hacer. Yo tengo practicantes que la etapa productiva, la empresa exige que sea de forma presencial. Les toca hacerla de forma presencial. Pero yo tengo empresas donde tengo practicantes en donde las prácticas son híbridas. Van unos días presencial y otros días de manera remota. O tengo practicantes donde 100% hacen sus prácticas virtuales. ¿Sí? Entonces, eso es válido. ¿Aquí qué es? Pues de acuerdo a la modalidad que elijas, tú dices, es que yo encontré una empresa y voy a tener un vínculo laboral y las funciones que voy a hacer están relacionadas con lo que estudié. Y va a ser remoto. Eso me podría servir a mí como prácticas, claro, pero sabes que me debes de presentar previamente unos documentos que si llegado el caso esa es tu situación, tú me escribes y yo a vuelta de correo electrónico te indico cuáles son esos documentos que me debes de presentar previamente para yo poder hacer la gestión con la coordinadora académica. Entonces, eso es válido. Con respecto a lo del semillero o a la de proyectos productivos, ¿cierto? Que el prerequisito es haber hecho el semillero. Tú no Sí. lo hiciste durante tu etapa lectiva. Por ende, en este momento no podrías empezar tus prácticas bajo proyecto productivo. ¿Por qué? Porque no hiciste el semillero. Pero resulta que cada 6 meses se abren inscripciones o habría que averiguar si es tu interés y de pronto es que esa sería como una alternativa viable para ti. Me escribes al correo electrónico y esta información que estoy diciendo aplica para todos. Todos los requerimientos que necesiten, la información que necesiten, me la solicitan muchachos por correo electrónico. Entonces, Ana, es que estoy interesado y de pronto a ver qué posibilidad si me puedo inscribir al semillero. Yo te puedo compartir la información de los dos instructores encargados del semillero y tú validar si hay inscripciones abiertas. ¿Qué es lo que tienes que tener o qué es lo que ustedes tienen que tener muy presente?
que para esta alternativa básicamente ustedes deben de destinar prácticamente un año. ¿Por qué un año? Porque son 6 meses de semillero, el cual deben de aprobar para poder iniciar el proyecto productivo que también dura 6 meses, ¿sí? Eso es algo que deben de tener muy claro. ¿Está comprensible la información, Santiago? Sí, sí, señora, muchas gracias. Ok. Eduard Galeano, ¿cuál es tu inquietud? Sí, buenas noches. Eduard, también me suena que yo ya le he dado como asesorías o respuestas, ¿cierto que sí? Sí, Ana, te pongo en contexto. Yo actualmente tengo un Sí. vínculo laboral y me van a pasar de área para realizar mis prácticas al área correspondiente de desarrollo de software. Acá solamente Ah, esa respuesta, sí, ya sé, ajá. fue afirmativa, pero tengo una pregunta puntual. Acá me dices que Ujú. necesito te presente el nombre del jefe inmediato. Entonces, ¿el nombre del jefe inmediato actual o el nombre del jefe inmediato el que va a ser mi jefe? El que va a ser tu jefe. Pues, a ver, ¿por qué te pido esa información, Eduard? Sí, Porque cuando a mí me envían documentos para solicitar autorización de prácticas por vínculo laboral o por pasantías, el protocolo que yo debo de cumplir es hacer una llamada telefónica a esa empresa, validar que los documentos son veraces, validar que sí, pues las funciones que me están diciendo en ese documento son las que el aprendiz va a hacer. Por eso yo te estoy pidiendo esa información. Entonces, en este caso, pues si tú me vas a enviar el de tu jefe actual, obviamente él me va a decir es de las otras funciones que tú haces. Y si no estoy mal, tu caso es que a ti te van a desprogramar porque la empresa te va, digamos, a autorizar a hacer las prácticas con la asignación de las funciones que vas a hacer durante tu etapa productiva. ¿Es así? sí, es cierto, exactamente. Entonces, ¿qué es como lo adecuado acá? Que me brindes el contacto o me brindes los datos de quién será tu jefe durante esos 6 meses de práctica, porque él es el conocedor de las funciones que tú vas a hacer, que De serán acuerdo, funciones relacionadas con el programa de lo que estudiaste. perfecto. Listo, Ana, muchas gracias por la información. Ok, con gusto. Y cerramos las preguntas con Cristian Rodríguez. Cristian, cuéntame por favor, qué dudas tienes, qué inquietud, en qué te puedo colaborar. Ok, instructora, buenas noches. Mira, lo que pasa es que el instructor Chaverra subió el día de ayer la lista de los aprendices pues, que ya han aprobado toda la parte lectiva. Pues estuve Ujú. revisando la lista y me hace falta una que otra actividad, por eso no estoy en dicha lista. Sin embargo, yo ya me comuniqué con el instructor. No sé si tú me puedas Ujú. indicar cómo es el proceso, si se alargaría algunos días para, digamos, el proceso de etapa productiva o qué debo hacer en ese caso. Bueno, tal como les orienté ahora, ¿y bajo qué alternativa vas a hacer tus prácticas, Cristian? Pues yo de hecho me comuniqué contigo hace como una semana, ya me dieron el usuario de SGBA y pues ya estuve buscando como tal ¿Te, empresas, sin te vas embargo, a a las postular para contrato de aprendizaje? contrato de aprendizaje, correcto. Sin embargo, cuando ya Ok. me aplico alguna oferta, me aparece como completados, precisamente aquí estaba revisando, y dice como estado terminado. Digamos que lo he hecho en 2 ocasiones. No sé si sea porque esté influyendo algo en la parte electiva. No sé qué, o que no sé qué No, signifique eso como tal. eso no está conectado. Seguramente es porque la empresa cerró ya postulaciones o algo Ah, así. Puede ser que ya eligieron y que la vacante no está abierta. Entonces, pues igual yo le voy a pedir reporte a John Chaver. Los instructores voceros siempre nos hacen entrega del estado de la ficha. Entonces, sí es muy importante que todas tus competencias queden aprobadas, porque digamos que te resulta un contrato de aprendizaje para firmarlo.
tú me lo reportas y yo reviso juicios y tienes un resultado, dos pendientes por calificar, tú no puedes iniciar con tu etapa productiva. Todos los juicios deben de estar evaluados. Ok, sí, sí, de hecho, pues yo le envié un correo Entonces, al profesor Caberra, pero no he ¿y recibido él te respuesta. respondió? No, aún no, se lo envié creo que antier, ¿Cuándo, pues cuándo se lo indicándole, enviaste? se lo envié, hoy estamos a miércoles, creo que el lunes en la noche, indicándole pues qué evidencias me hacen falta para que ya pueda como tal culminar la parte lectiva, que las evidencias queden completamente finalizadas, pero pues aún no he recibido la respuesta. Te recomiendo estés como muy pendiente porque mira, si te resulta un contrato de aprendizaje y tú todavía con juicios pendientes. Ok. Y la otra pregunta es, Chicos, ajá, dame un segundito, Cristian. Chicos, estoy revisando acá la lista de asistencia, el registro de asistencia y solamente veo 3 aprendices registrados. Nuevamente volví a colocar el enlace en el chat. Les agradezco por favor que se registren, porque si no hay registro de esa asistencia es como que ustedes no me hubieran participado en este espacio. Y siempre hubo varias conexiones. Entonces, por favor, siempre se conectaron como 9 aprendices. ¿Dónde está el registro? O sea, no lo veo acá, solamente veo registrado, ya les voy a decir, Rubiela Cifuentes, Luis Alfredo, Janet y tú, Cristian, que te acabaste de registrar. Siguen faltando más registros de asistencia. Por favor, les agradezco que se registren, porque si no es como que no hubieran participado del espacio. ¿Cuál es la otra pregunta, Cristian? bueno, ya mirando las fechas que tuviste, fechas máximas, em, o sea que en este caso, pues obviamente uno no esperaría hasta febrero de 2027, pero un ejemplo, uno puede comenzar las prácticas, no sé, en enero del 2026, o sea, la fecha máxima como tal es Sí, febrero de 2027. Ok, o sea, como tal sí se puede. O los sea, grados y esa yo parte les varía. di, claro, pues es Ah, ok, que si ok. tú vas a Más comenzarlas en independiente. el 2026, la duración son 6 meses y bueno, ¿tú en qué ciudad estás radicado? Bogotá. Bueno, tú sabes que tú estás estudiando para un SENA, el centro de comercio se encuentra es en Medellín. Aquí se hacen grados presenciales. Entonces, Ok. yo no sé si en ese momento tú estarías dispuesto a viajar hasta acá y si no, pues el certificado, pues ya tú te encargarías de descargarlo, pues no vendrías a los grados. Aquí en el centro, tengo entendido que son 2 veces al año. No es que hagan todo el año grados, no. Son como 2 veces en el año, como en marzo y en noviembre. No sé, esas fechas las manejas Bienestar al Aprendiz. Yo no manejo esa información. Entonces es obvio, si tú inicias tus prácticas en enero del 2026, las estás terminando en junio del 2026, no sé si vas a venir a Medellín porque quieres hacer como es participar del acto de graduación. Entonces, digamos que en junio no hay grados, sino en noviembre. Entonces ya es tu decisión esperar hasta noviembre para la realización de los grados, pero por ende tú puedes obtener tu certificación antes. Ustedes son tecnólogos. Uno de los requisitos que deberán tener presentes para poder obtener esa titulación, aparte de terminar la etapa productiva de manera satisfactoria, es haber realizado las pruebas TIT. Eso es un requisito para ustedes. Si ustedes no han hecho las pruebas TIT y digamos ya realizaron la etapa productiva, ustedes no van a poder obtener por el momento la certificación. Eso es un requisito. ¿Listo? Ok, instructora. Muchas gracias. Listo, Cristian. Bueno, yo había dicho que ya cerrábamos contigo el espacio de participación. Veo por acá que Jamer levantó la mano. Jamer, termino contigo.
el espacio de dudas e inquietudes. Si surgen más dudas o inquietudes, muchachos, con toda confianza, me escriben a mi correo electrónico. Yo estaré muy atenta y pues les estaría brindando las respuestas y las orientaciones que sean necesarias. Jamer, cuéntame por favor, ¿qué inquietud tienes? Bueno, primero que todo, pues buenas noches. Eh, bueno, básicamente yo quiero hacer como una vinculación laboral, ¿sí? Porque pues yo ya tuve un Mm. contrato de aprendizaje, entonces básicamente si quiero hacer una vinculación laboral, aún no he conseguido una compañía, ¿sí? Entonces mi pregunta es si tengo este tiempo, o sea, después de la etapa electiva para buscar una empresa, ¿sí? O sea, si todavía tengo tiempo para realizar mi vinculación laboral como una pasantía, ¿sí? Así sea no remunerada, ¿sí? Y también, Entonces, pues, ojo, Jamer, me estás hablando de dos cosas, de vínculo laboral y de pasantía. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Ya tú miras cuál te resulta primero. Y en cada una de ellas hay que presentar unos prerequisitos previamente. Listo. Y ya cuando se te dé, digamos, esa oportunidad y ya tengas algo más oficial y requieras presentarme esos prerequisitos, me escribes al correo electrónico y yo te doy las indicaciones de cuáles documentos me debes de presentar. ok, vale, perfecto. Pero entonces sí tengo como este rango de tiempo para poder resolver ese caso. También sería como preguntar si tiene un determinado tiempo para realizar esa vinculación laboral o pasantía. ¿Tiene que ser 6 meses también, como un contrato de aprendizaje? Sí, ¿tú te conectaste desde el principio de la charla o no? No, 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 realmente no. En la charla estuvimos mencionando, voy a ponerte acá algo informativo que de pronto no alcanzaste a ver. Todas las alternativas, Jamer, tienen una duración de 6 meses, independiente si es contrato de aprendizaje, si es un vínculo laboral, todas tienen una duración de 6 meses. Y los tiempos, míralos acá, están muy claros. La vigencia de la ficha de ustedes culmina el 13 de agosto del 2027. La fecha máxima tope, de ahí no se pueden pasar, que tienen para iniciar con su etapa productiva es el 12 de febrero del 2027. En total, si usted se me pasa un día, dos, tres, a partir de esta fecha ya no podría realizar las prácticas. Y es claro, y es mi recomendación, no se confíen, no empiecen a tranquilizarse ni, es que el 2027 todavía falta mucho, el tiempo se va así. Entonces, pues tampoco se confíen, sí falta un buen tiempo, pero pues lo ideal normal es que cuando uno termina lectiva, ahí mismo empalme con la etapa productiva, pero hay situaciones, hay casos que no lo permiten, no pueden, entonces pues obviamente la fecha de inicio se les va a correr. Entonces, estas son las fechas que les había mencionado ahora, para que entonces usted también las tenga presentes. Y les recuerdo que esta presentación que les brindé en el día de hoy, la van a poder encontrar disponible en la plataforma. Eso ya será para mañana, junto con toda la grabación completa. ¿De acuerdo, Jamer? Sí, vale, de acuerdo. También era como para aclarar, yo no estuve en el seminario, en el semillero de investigación. ¿Eso se vuelve a abrir? Bueno, los semilleros de investigación son opcionales. Normalmente los hacen los aprendices que tienen claro y desean hacer su alternativa de proyecto productivo. Ese es el prerequisito, haber hecho el semillero por 6 meses y haberlo aprobado. Si usted cumple con ese prerequisito, podrá optar por la alternativa de vínculo, perdón, de proyecto productivo.
Muchos de los aprendices lo hacen durante su etapa lectiva, pero quienes no lo hacen durante etapa lectiva y ya terminaron esa formación, tendrían oportunidad de iniciar el semillero y posteriormente hacer la práctica por proyecto productivo. La respuesta es sí. Si su interés es hacer el semillero, me puede solicitar la información al correo electrónico y yo con mucho gusto le doy el contacto de las personas encargadas de manejar el semillero, porque el semillero de investigación no lo oriento yo, lo orientan otros instructores. Vale, vale. Entonces, no, sí, Debes ya de que tener en cuenta que para esa alternativa estarías invirtiendo un año, 6 meses sí, de semillero y 6 meses de proyecto productivo. sí, eso lo escuché. Sí, eso me quedó claro. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, chicos, ahora sí, damos por finalizada esta sección de inducción de momento 3. Les deseo muchísimos éxitos a todos. Cualquier duda, cualquier inquietud que se vaya presentando en el camino, no dude en consultarme. eh, Estaré atenta. No sé si de los que hay aquí presentes ya hay alguno que esté por iniciar su etapa productiva o todavía no tienen la empresa donde van a hacer las prácticas. ¿Hay alguno de acá que ya les vaya a iniciar? Bueno, ese silencio creo que la respuesta es no, que todavía no la van a iniciar. Bueno, ahora sí entonces voy a dar por finalizada la grabación. Ya saben que tanto la grabación eh, como la presentación la van a encontrar disponible en la plataforma. Que pasen una excelente noche, chicos. Y bueno, reitero, estaré muy atenta a cualquier duda e inquietud. Una buena noche para todos. Feliz noche. Gracias, Ana. Muchas